Pues hoy nos vamos a Argentina, llevábamos unos días ahí en México y hoy os voy a llevar a Argentina con una persona que es súper especial, es una mujer impresionante, es argentina y le voy a invitar. Ella es Vicky Belaustegui de... A ver, enseguida nos ponemos. Ahí está. Hola Vicky. Hola, Talia, ¿cómo estás? Bien, hoy lo hemos conseguido, ¿eh? Porque os cuento que ayer le llamo, porque siempre llamo a mis invitados como 20 minutos antes también, porque hace un montón de tiempo que no hablamos y eso, y yo estaba convencida que era hoy. Y estamos hablando y son casi las 6. Digo, Vicky, que son casi las 6. Dice, no, que es mañana. Digo, ya ves cómo estoy. O sea que, Pero bueno, bueno, nos vino bien para poder ponernos al día tranqui, que hacía mucho que sí, no hablábamos. sí, pudimos tener una larga charla. Mm, Sí, sí, mm, sí. Qué bueno tenerte, Vicky, porque ayer yo te estaba diciendo que yo estoy encantada del enorme éxito que estás teniendo. O sea, es una mm, barbaridad. Es justo lo que yo quiero demostrar aquí a la gente, que se puede conseguir mm, cosas mm, maravillosas con mm, este trabajo. Y es lo que hablábamos ayer, ¿no? Que definitivamente al final estábamos haciendo todos un poco lo mismo, o sea, estamos en mm. la misma línea, ¿no? Total, total. Gracias primero por tomarte el tiempo de generar estos espacios, Talia, porque tu rol en todo esto ha sido desde hace muchos años muy, muy importante, porque has creado como una base, sobre todo para todo lo que es habla hispana, muy, muy contundente, ¿no? Muy sostenida, y eso nos ha ayudado mucho a traerle como seriedad en el sentido de que esto no es un hobby, sino que es una profesión, como hablábamos ayer. Así que gracias por toda tu labor y además por tener esta oportunidad de, ¿no? de traernos acá y compartirnos un poco lo que vamos haciendo como en tu escenario, ¿no? Así que gracias porque seguís sembrando, ¿no? Para como armando el escenario para que todos podamos actuar. Así que, bueno, muy, muy contenta. Saludo ahí a algunos que van apareciendo. Sí, 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 sí. Me encanta porque está bueno esto de ir mirándonos entre todos, como decís, que estamos haciendo lo mismo. Cada uno tiene, los que estamos con este mundo entre caballos y personas, ¿no? Cada uno tiene sus cualidades, vas encontrando tu forma, Sí, lo que te hace único sí, compartimos como una misma plataforma, pero después cada uno tiene que ir agregándole su parte, ¿no? claro. Y eso es lo que a mí me ha hecho cuando empecé el despegue, que justo hoy llego a 100.000 seguidores, que digo, no sé qué significa, pero me honra un Significa montón algo bárbaro. que mucha gente esté como nutriéndose de esto, ¿no? Eso es como que me Sí. da mucha responsabilidad, como tener más gente que te está ahí atendiendo a lo que uno está haciendo y bueno, te da, viste, tenés que responder a eso en un sentido honesto y auténtico, ¿no? Así que bueno, justo celebro contigo estos 100.000 Sí, porque yo 100.000 ayer te almas. decía, digo, no me lo puedo creer, porque, a ver, yo no miro los seguidores de la gente, la verdad es que no ando en eso para nada, ¿no? Mm. Pero no sé si fue ayer o antes, ayer lo vi y digo, no puede ser, 99.000, o sea, ya llegas a 100.000, o sea, feliz cumpleaños. O sea. Gracias, hoy lo pongo, lo celebro contigo, es una buena forma, ¿no? De celebrar. Creo que estamos también bueno, muy, muy fogueado por el contexto también, porque el año del Del chino, ¿no? El caballo. año nuevo de Caballo de Fuego y todo esto también contribuye a que viste, empecemos más, o toda la gente o más personas empiezan a mirar a los caballos de otra manera. Sí, Y creo que también es un síntoma eso, Talia, de que la forma anterior no da todas las respuestas. Ya estamos necesitando como humanos sí, integrar otra manera de ver sí, a los otros reinos, ¿no? O al reino animal y a los caballos sí. en especial, ¿no?
Entonces también Sí, habla sí, de, sí. de una expansión de conciencia que estamos teniendo. Si no, no estaría pasando esto. No, 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 desde luego. A ver, se lleva tiempo hablando del cambio de conciencia, pero creo que cada vez es como más tangible, ¿no? Realmente se Mm, está viendo en la gente. No sé si tú, Vicky, supongo que sí. O sea, ves que la gente anda bastante perdida, mm, insatisfecha. Las personas que nos vienen, para mí hay como un denominador común, ¿no? Que es quieren un cambio en su vida. sí, O sea, sí, yo creo que el 95% de todos los alumnos que he tenido en los últimos años, o sea, es eso, o sea, quieren un sí, cambio de vida. Y sí. eso es espectacular, porque además Ay, lo total. consiguen. Es que si Mm, te pones, lo consigues. Que es lo que exacto. hablábamos ayer, ¿no? Lo consigues, pero sí hay un trabajo detrás. Obviamente, obviamente. Primero, sí, las personas que vienen, cuando ya la mirada típica de buscar afuera o echarle la culpa a las cosas que te pasan no te da respuestas. Sí, Y entonces, bueno, no dan más. En general, las personas no dan más. Y está bueno que no den más en el sentido de que por fin empiezan a mirar hacia adentro, ¿no? sí, Cuando vos ya no das más de buscar afuera, bueno, toca empezar a ir hacia casa. Y ahí te claro. encontrás con unas sorpresas espectaculares, porque al final decís, pucha, si hubiera sabido antes de tiempo que yo tenía más respuestas de las que creía, Sí, ¿no? sí. Entonces, eso es una cosa que a mí me encanta del trabajo con los caballos, que los caballos ayudan a que la propia persona se dé cuenta sola, porque no sirve que uno le diga todo lo que ve, porque es algo de afuera, es lo mismo, alguien de afuera te está diciendo. La clave es cuando la persona le hace ese clic interno, porque los caballos te muestran con tanta evidencia que te hace un switch interno y tomás una conciencia y lo que vos le tenías miedo a mirar, resulta que cuando lo mirás te trae paz. Sí, sí, Y sí, sí. entonces empezás a tener menos miedo de mirar tus inconsistencias o tus amarguras, tus tristezas, ¿no? Porque empezás a encontrar que ese es el camino, mirarte. Sí, Entonces, sí, en términos generales, como de la gente, las personas que llegan acá, sí, están hartas en general de seguir buscando afuera, de no encontrar respuestas en el otro, en alguien mm, que te salve. Y eso yo creo que el que llega acá, a mi casa, a trabajar conmigo con los caballos, ya está listo para que le hable de alma, de espíritu, de conciencia, porque viene a buscar eso. ¿No? Es como claro, que también yo me he ido entendiendo que es donde yo me siento cómoda, ¿no? claro. Para mí los caballos me conectan con eso y entonces de lleno ahí, ¿no? A tratar de ayudarle a la persona que se conecte con lo esencial, porque como yo digo, Talia, es conectarte con el gran Wi-Fi, Sí, enchufate el USB al gran Wi-Fi y la información te va a llegar sola. sí, Esa es la tarea, ayudar a que la persona tú conecte y después sola el alma de cada uno hace su trabajo, ¿no? sí, sí. Entonces, eso por un lado. Y con relación a nuestra labor profesional, que sí se puede vivir de esto, y claro, requiere compromiso 100%, Absoluto. porque hay muchas frustraciones al inicio, sobre todo porque, Sí. bueno, imagino vos, Talia, por eso realmente te honro tanto, porque has empezado en el desierto. Sí, ¿No? totalmente, Total. totalmente. Me Entonces, gusta mucho cómo lo explicas, sí, porque era el desierto, sí, el no, Gobi. exacto. Bueno, pero el Gobi tiene unos lugares, unos templos sagrados ahí etéricos, ¿viste? Entonces, capaz que venís de ahí. Pero bueno, en esos, viste, predicar en esos lugares, en algo tan nuevo, de trabajar con los caballos para aprender, el coaching con caballos, todo esto que vos, era como más raro, viste, era como para algunos, entonces era más difícil, había que abrirse camino, ¿no? Sí, Ahora, en este momento, hay mucha más contexto sí, sí, que te ayuda a que nadie te mira raro si decís que hago esto con los caballos. claro. Antes, como tenías que explicar que así que era. Ahora más o menos la gente entiende, ¿viste? Sí, 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 Entonces, sí. pero por supuesto que requiere, eh, ¿viste? Los caballos, como decíamos ayer, no son peluches.
No, Son seres de 500 kilos que requieren muchas cosas y uno requiere también poder saber manejar a los caballos. No, no es, sí, no puede ser una improvisada porque es peligroso, porque son, como son tan reactivos, que eso es lo que es tan bueno para nuestro trabajo, que son claro. tan sutiles, pero bueno, uno también tiene que estar en esa sintonía de sutileza, porque si no, te llevan puesta, Sí, ¿no? sí, 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 sí. Sí, es lo que Entonces, hablábamos ayer, ¿no? De la importancia de empezar con este trabajo, de cualquier acompañamiento con caballos, le pongas la etiqueta que quieras, pero al sí. final es un acompañamiento con caballos, el gran deber de conocer bien a los caballos. Y Mm. para las personas que empiezan y no saben mucho, pues eso es su educación continuada. Ahí es donde tienen que poner el foco. Exacto, exacto. Y como creo que lo que tenemos que ir haciendo es cada vez más hablar el lenguaje de los caballos. Que yo digo, cuando vos te conectás con lo espiritual, ¿no? Hay un poema que yo escribí que dice, cuando estoy conectada con mi alma, sé todas las lenguas. O sea, sé hablar con las plantas, sé hablar con los teros, también con los caballos, con el chimango que te decía ayer, un pájaro. Entonces, es como una vía directa que nos podés como interpretar el lenguaje de la vida. Y Sí, entonces necesitas estar en esa sintonía cada vez más para poder sí, entender todo lo que está apareciendo del inconsciente en el consciente, que todo el tiempo nos aparece información, pero nosotros, bueno, podemos leer, como si en chino lees tres caracteres. En la medida claro. en que haces tu trabajo de conectar con el lenguaje de los caballos y conectar con tu lenguaje sutil, tu lenguaje espiritual, capaz de captar y percibir lo no tan evidente, empezás a hablar otro idioma, realmente. ¿No? Sí, Y entonces empezás a entender, empezás a charlar con los caballos, como yo digo, charlan, les podría poner globitos, tipo dibujito animado, ¿viste? Con lo que te dice, lo que dicen uno, porque hablan, sí, sí, hablan sí. realmente, Sí, y además cuando trabajas con tus caballos, porque claro. tú también viajas y trabajas en otros Mm, lugares, ¿no? Pero cuando trabajas con tus propios caballos, los de casa, lo que son tu sí, familia, hasta una expresión facial te lo está diciendo total, todo. O sea, total. Aún sí, una mirada de reojo, casi como diciendo, no me voy a ir hasta ahí, solamente te doy esta mirada, ¿viste? Para que, sí, sí, bueno, pero que es también como con las personas, ¿no? En la medida que vos conoces más, ya las palabras no son tan necesarias cuando vos sí, conoces más con quién estás. sí. Entonces con los caballos es lo mismo y creo que es re importante pasar tiempo con los caballos, pasar Sí, tiempo. bueno, es que es Mm, el número uno, sí, es lo que realmente necesita la gente que no está con caballo. Yo les digo, o claro, sea, aquí tenemos los Pirineos, digo, iros a los Pirineos, iros a claro, un lugar donde los caballos estén sueltos y pasaros horas simplemente claro. estando con ellos. Y Es. ya está, Y ya está, tal y ya cual. está. Por eso yo digo, no necesitas ser especialista en caballo para iniciar No, con esto, pero no, sí necesitas tener como esa mansedumbre interna de sentarte a mirar, a observar sin nada, sin pedirle nada a los caballos, ¿no? Y entonces tener esa curiosidad que tienen ellos también para sí, poder captar todo lo que hacen sin ponerle juicio, ¿no? Primero como en hoja en blanco, ¿qué hacen? A ver, como si yo recién viera a esta gente, como digo yo, estos sí, seres sí, que están acá, quiénes sí, son, qué hacen, qué me traen, cómo se expresan, cómo se mueven, qué energía encarna cada uno, porque tienen sus distintas energías, ¿no? Algunos sí, que sí, sí, son sí, más activos. Todo eso necesitamos captarlo. claro, Entonces es un entrenamiento que requiere estar en sí, el campo. sí, sí. Luego, una cosa que me gustaría tocar, o sea, yo de las cosas que admiro en ti es que realmente has puesto un foco en lo que es la parte espiritual, porque eres una Mm, mujer tremendamente espiritual, mm, eres abiertamente espiritual. Ayer te mm. decía que para mí es como una cosa muy íntima mía, pero tú, o sea, y eso lo admiro muchísimo. Mm, Y creo que era absolutamente necesario tener un foco con una mirada espiritual hacia los mm, caballos, pero sin perder los pies en el suelo. claro,
Total, total, porque, bueno, yo te digo cómo, para quien no me conoce, cómo arranqué un poco con los caballos y por Sí, qué, y de dónde viene esta mirada espiritual, porque, bueno, toda la vida con caballos, pero después yo estudié economía, o sea, me dediqué a otra cosa. Y cuando en la vida siempre estuvo, los caballos siempre estuvieron conmigo, pero para montar, nunca para otra cosa. Y me enfermé, ¿no? Tuve cáncer y ahí dije, bueno, si me voy a morir, porque estaba ahí en una situación intensa, si me voy a morir, voy a hacer lo que quiero y que voy a estar con los caballos, a estar. Y entonces, bueno, empecé tirándome en el potrero con ellos, así, entregada, y ahí empecé como a reconectar con la vida, a hablar con ellos, bueno, eran capaces de captar mucho en mi cuerpo, ¿no? Entonces iban sacándome cosas, los tumores, con una cosa yo decía, ¿qué están haciendo esta gente, ¿no? Uno que me sacaba como de la pierna con los dientes con una suavidad, que yo decía, ¿qué me está haciendo? ¿Cómo sí, sabe él? Y todavía la máquina que tenemos para ver los tumores todavía no lo capta porque es muy chiquito, pero ella, entonces digo, acá tengo mis propias tomógrafos, ¿viste? sí, 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 Y ahí en el medio, bueno, fui a hacer la formación contigo, que para mí fue tremenda, espectacular, fue como porque hasta ahí yo había hecho algunas cosas, pero nada así como tan contundente. Yo siendo muy, muy estudiosa, me parecía todo poca cosa, eran unos cursos que digo, no, esto no es serio, bueno, viste, ¿quién me va a bala? Necesitaba una universidad, todas esas cosas de las que somos inseguras de uno mismo. Y entonces, bueno, la formación contigo me resultó como una plataforma interesante, como donde yo me sentía ahora sí, puedo empezar a hacer algo más serio, ¿no? Pero aún me lo tomaba como hobby porque una parte mía todavía no confiaba del todo, me faltaba, siempre me faltaban cosas, ¿viste? Siempre me faltaba estudiar, me faltaba, bueno, y así es, me la pasé estudiando y buscando, quería trabajar con empresas, quería, no, y no me salía, me sentía hasta que bueno, empecé, yo hacía, no sé, algunos talleres de coaching con caballos y yo veía que pasaban otras cosas, Talia. Tenía sensaciones diferentes y digo yo, entonces de a poquito, ayer te decía, ponía la palabra sanación, entre medio de transformación, coaching, aprendizaje, como para camuflar y que nadie me pregunte mucho, hasta que dije, bueno, no, pero esto es lo que yo he transitado en mi propia experiencia, me he claro, sanado con claro, los caballos. claro, Entonces, y he tenido y tuve con ellos muchas vivencias espirituales. La más evidente y obvia es que yo en una segunda instancia en la enfermedad que sentía yo, la enfermedad que estaba como por acá, digo, la sentía acá todavía, no estaba en el cuerpo de vuelta, y entonces una de mis yeguas hizo un melanoma, hizo un tumor y lo largó. wow, Una yegua que había estado encima mío durante un mes, me lamía, se me tiraba al lado, y el veterinario no se animaba ni a decirme como que tu yegua hizo un melanoma. Y ahí yo dije, wow, esto yo no puedo esquivarle el bulto, como decimos acá, no puedo claro, hacerme la distraída. Esto hay otras cosas que yo no comprendo todavía, pero está sucediendo acá a través de, estos han tomado algo que estaba en mi campo en un caballo, listo, se salió el tumor, chao. Y ahí para mí fue wow, esto, me debo al espíritu, me debo a esto más poderoso que no veo, que sí, yo lo experimento en mí, ¿no? Y yo, para mí, el espíritu es realmente lo acá, el espíritu está en el ojo de un caballo, está en los yuyos de la huerta, ¿no? En el picar la cebolla, la vida empiezo a encontrarla en la expresión de lo más sagrado, en lo más sí, cotidiano. sí, sí, Y sí, sí, entonces los caballos no podían estar ajenos a esta manera de vivir, ¿no? Entonces claro, ahí cuando claro, yo empecé como a hacerme cargo realmente, que necesitaba hablar de palabras que por ahí no estaban tan habilitadas, ¿no? El espíritu, en este entorno, ¿no? Más con los caballos, en el campo, la conciencia, el espíritu, el alma, ¿no? Y digo, bueno, pero esto es lo que me sale por los sí, poros. sí, 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 Este, sí, 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 Y, y me y, encuentro que los caballos, cuando yo empecé a entrar en esa sintonía, los caballos son un turbo, ¿entendés? Claro, pero porque yo estaba trabando todo. Yo estaba trabando porque tenía miedo a ser distinta, a hablar, ¿viste? A traer el mundo espiritual y al mundo este de coaching con caballos. Y sí.
sí. esto es lo que yo soy. Sí, y es que lo importante también es que uno sea fiel a uno mismo, Mm, auténtico, eh, sincero, ¿no? Porque si intentas ser un clon de otra persona, mm, copiarlo de otra persona, te funcionará durante un tiempo, pero mm. tiene una fecha de caducidad. Total, Yo siempre total. le digo a mis alumnos, el regalo más grande que le puedes hacer a tu cliente es ser tú mismo. Exacto, Es, exacto. busca tu Porque manera de hacerlo. y está bueno que vos lo traigas siendo vos que das una formación, ¿entendés? Que está buenísimo eso, porque es una libertad interna, porque yo al principio te juro que sentía que estaba engañando a la formación, porque había algunas cosas que no se podían hacer y yo hacía, pero, pero esa es mi naturaleza, siempre me pasó lo mismo. Cuando empecé a Claro, aprender claro. doma, me decían, no mires a los caballos a los ojos, y yo decía, bueno, cuando hacía el curso no miraba a los ojos, pero después en casa decía, ¿cómo no voy a mirar a los ojos al caballo si por ahí me hablo? Entonces, bueno, es mi naturaleza también, pero que vos lo puedas decir, eh, habla también de tu apertura y tu inteligencia, porque es, ofreces una plataforma estructurada que está muy bien para conectando con esto que decías vos de no despegar los pies de la tierra y no hacer que el trabajo con los caballos sea un divague, sino porque si es un divague y es solamente para un grupo que los que se van, como yo te decía, un bypass espiritual para no vivir las cosas que pasan en la tierra, no Sí, sirve sí, eso, se va a diluir. Pero sí, nosotros sí, necesitamos que este trabajo sea potente porque es real. Pero sí, entonces, como es real, lo tenemos que anclar a la tierra y a las cosas cotidianas que nos pasa, a lo práctico, a lo visible, a lo sí, tangible, a sí, lo que es demostrable. Todo sí, esto es importante. Pero que sí, vos tengas esto, lo que quería como enfatizar un poco, que es parte de lo que a mí me parece muy importante en una formación, es que cada uno ahonde en sus cualidades. ¿Cuáles son tus características, lo que te hace único? No todos claro, somos, hacemos lo mismo con los caballos. Entonces, ¿qué te define? Tu exacto, sí, sello y tu sí, virtud, digo yo. ¿Cuál es tu sello? sí, Tiene que ser único. ¿Qué pones? ¿Cuál es tu valor único e irrepetible? sí, Que sí, no, sí, no, sí, entonces, que si lo copias, tu alma se queda como mustia, como diciendo, ay, ¿no ve el tesoro sí, que tengo? ¿No? sí, 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 no, Entonces, y Dios me libre de que de Equilibri salgan clones de mí, o sea, con una ya hay bastante, con una ya tenemos bastante en la Tierra, no necesitamos de a dos. no, porque además, primero porque Talia hay una sola y después todos los demás van a enriquecer a Talia con un aporte integrador diferente, que el aporte de cada uno va a tener que ver y va a tener una relación con la vida que cada uno ha tenido, con la historia Sí, de vida, con las traumas, con las alegrías, con todo lo que, con los estudios, pero básicamente con las cosas de la vida que te han pasado, que es la escuela más importante. sí, 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 Entonces, sí, sí. al final, vos tirás al mundo equilibrio y se multiplica de un montón de formas, y eso es espiritual, eso es una belleza. Sí, las cosas que a mí más más disfruto de mi trabajo es el enriquecimiento que a mí me da Mm, estar con personas. O sea, claro. la diversidad humana es Mm, tan maravillosa, porque somos tan diferentes, pero también somos tan iguales, ¿no? Y a sí, mí tal eso me cual. fascina, del poder aprender constantemente de mis alumnos, de mis clientes, de caballos Eh, diferentes con los que tengo que trabajar. sí. Bueno, es una bendición tener este trabajo, la verdad. Bueno, porque es una bendición trabajar de lo que te gusta, Sí, sí, ¿no? Entonces, animarte sí. a trabajar de lo que te gusta y apostar, eso es una bendición, porque entonces el trabajo no es trabajo. No, no. Estás siendo vos, estás Es placer. multiplicándote, Sí, exacto. Y sí, entonces sí, lo que pasa que cuando es placer es que vos te multiplicás, te volvés más creativa, más intuitiva, sí, ¿no? sí, Hay un entusiasmo que se contagia. sí. No sé, a mí para mí el sumum es cuando veo que la persona hace esos ojitos de que le cacha, ¿viste? Que le cae una ficha con lo que Sí, ve, sí, decís, sí, 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 sí. esto es, ¿no?
esto es hermoso porque Sí, listo, ya sí, lo, sí, y honrás a la otra persona, todo esto que vos sí, decís, todas estas cualidades que cada uno tiene, ¿no? Y sí, que simplemente cada uno nos toca estar en roles distintos. Y entonces el hacer, ayudar a otro a que vea eh, cosas de sí, que las tiene adentro guardadas y que cuando las ve le hace todo un sentido, decís, sí, gracias que estoy viva, ¿no? sí, Gracias que sí, estoy sí, sí. viva. Sí, 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 la verdad es que es un gran placer. Y ahora tú empiezas con tu propia formación. Bueno, ya la empezaste, pero no me lo pude creer. Además, o sea, mira lo que hay coincidencias espectaculares, ¿no? Porque Mm. te llamo, te pido a ver si puedes hacer la charla. Resulta que vienes a España a hacer una formación y los colores que escogimos las dos para tanto Sí. las charlas como tu formación son los mismos. O sea, digo, parece que nos hayamos puesto de acuerdo, ¿no? Bueno, Entonces, mira, cuéntanos sobre tu sí, qué formación. bueno. Te voy a, primero que como te decía ayer, yo siempre decía, no quiero hacer formación, porque yo me he dedicado a hacer después lo contrario, lo que, no lo contrario, pero viste, a destruir lo que aprendí. Entonces siempre decía, no voy a hacer una formación porque no, bueno, pero bueno, esto después de ir conociendo mucha gente que ha venido a trabajar acá conmigo y conocer profesionales que están ahí queriendo lanzarse, han hecho todos los cursos, pero le faltan 5 para el peso, como decimos acá, que siempre crees que te falta algo, y vos decís, dale, avanzá, porque solamente tenés que confiar, pero bueno, no alcanza con la palabra. Entonces, me pedían, hacer un curso, hacer, ayudarnos, qué sé yo, bueno, digo, bueno, voy a armar, me negaba y un día en la playa, en la meditación, ¡prum! Me vino así todos los temas de los cuales tenía que hablar, anoté todos los temas y dije, bueno, listo, abro esta formación que es como un entrenamiento especializado para incluir esta mirada espiritual en el trabajo con caballos. Para la persona que ya está o habituada a las personas o habituada a los caballos, al trabajo con los caballos y poner esta mirada, que es una mirada más sutil, donde integrás conscientemente lo no visible, la fuerza del espíritu que se manifiesta en todo lo vivo, ¿no? Todo lo que participa en una sesión. También el entender al otro que viene como alma, ¿no? Mm, Entonces, por eso lo mm, llamé de alma a alma, porque es de alma a alma. Yo no es de terapeuta a paciente, sino de alma a sí, alma el trabajo de sanación, que yo ayudo a que la persona pueda encontrar como te decía, su wifi y entonces conectar con su alma y listo, la tarea la hace la persona sí. consigo misma, ¿no? Entonces, así surge el de alma a alma, que lo hice el año pasado, lo disfruté, además lo disfruté horrores, te juro, era una versión online y después hacíamos un encuentro presencial. Y bueno, lo disfruté muchísimo, hicimos un encuentro presencial donde lo que yo quería hacer, y que sigue siendo para mí eso un eje muy importante, es ayudarnos a crear conciencia colectiva, de grupo, entre los profesionales que estamos trabajando en lo mismo, entender que estamos haciendo una cosa más grande, que no importa tanto el individuo y el nombre personal, sino que somos toda una ola que estamos moviendo la energía hacia una dirección. Y entonces cuando te abarca esta cosa de la hermandad, ¿no? Mm, De la mm, fraternidad, que no es la competencia, sino exacto, sí. empezar a colaborar, ¿no? Sí, 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 Y sí, sí. entonces en eso, en un vivo, unas amorosas de Cabal de Mar, Marina y Marta, me llaman y me dicen, ¿no querés venir acá a hacer la formación? Encantadísima, porque para mí, yo he tomado mucho de España, me he formado un montón en España, contigo y después he ido otras veces. Entonces, para mí es ir ahora, después de 10 años o más, a devolver un poco pasado por mí, ¿no? Devolver mis colores, ¿no? Mi Claro, claro, música claro. y con mis aportes. Y entonces estoy haciendo esto del 24 al 26 de abril, ahí en Girona, por ahí, Sí. no, este, son 3 días para ayudar a que profesionales que están trabajando con los caballos o que están buscando incorporar esta dimensión espiritual puedan empezar a tener eh, esta mirada, ¿no? Que Mm, mm, básicamente lo que te va a dar
es aprender a confiar en lo que cada uno como facilitador o como terapeuta empieza a sentir de lo que va pasando, ¿no? Porque hay, mm, no en el manual es muy útil, pero llega un momento que eso lo tengo que dejar y empezar a sí, sí, confiar en lo que me viene a mí sí, mismo, en la conexión que voy teniendo sí, con los caballos, en la conexión con la persona. Entender también desde el punto de vista espiritual que la persona tiene un proceso como alma, entender qué es eso, qué es el alma, ¿viste? Como allanar un poco el camino y el lenguaje de este mundo que estaba muy sesgado a lo religioso. Y entonces no, esto como mm, vos decías, esto es muy abierto porque no sí, tiene que ver sí, con la religión, sino con la vida. Lo exacto, sí, espiritual tiene que sí, ver con sí, la vida. Así que bueno, me voy ahí, invito a todos los que, de paso, ¿no? Aprovechamos a todos los que están ahí cerca en España, y que se interesen y quieran tomar como, es una mirada complementaria, ¿no? Es algo que les va a sumar un montón porque como decís vos, es algo que faltaba y sí, no está, ¿no? sí, sí, Así sí. que estoy muy contenta de poder ir y sabiendo que vos vas a estar ahí cerquita también haciendo de la formación. No, yo también muy contenta porque, a ver, después de una formación, yo creo que hoy en día es difícil encontrar una educación continuada Mm, mm, de calidad. mm, O sea, yo sí que le recomiendo a todos mis alumnos, o sea, ir a todos los talleres, todo lo que podáis, empaparos, claro. porque también es importante aquello que no te gusta y no resuena contigo, Ay, el poder sí. identificarlo, ¿sabes? Totalmente. Saber que esto no, esto para mí no, esto Exacto, sí y esto no, entonces tiene un valor igual de útil, ¿no? sí, 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 sí. Y una cosa que has dicho muy importante es dejémonos de competencias, Ay, por favor. O sea, sí, hay lugar sí, para todos, todos estamos haciendo cosas bonitas. eh, la gente que resuena más contigo, pues irá más contigo, los que resuenen más con otra persona irán con otra persona, pero que hay exacto. lugar para todo el mundo. Entonces, estas Mm, competencias, que mm. creo que es algo muy latino, además, ¿no? Sí, puede ser que sea algo latino, sí, sí, sí. No sé cómo funciona en otros países, en otros continentes o en otras culturas. Pero bueno, siendo yo economista, para mí la competencia era como lo que sostiene el mercado, ¿viste? Lo que sostiene las Claro, cosas. Entonces, empezás a entender que desde este lugar, desde el lugar espiritual, entendés que cada alma, hay como grupos de almas con cualidades, ¿no? Como la luz tiene 7 colores, hay almas que representan ciertas cualidades afines, pero hay distintas, no es lo mismo el violeta que el rojo. En las mm, personas mm, es lo mismo. Alguna representa y expresa una energía y otro otra. Entonces, por más de que trabajemos con caballos, el que representa metafóricamente o en esta analogía la luz violeta, no va a ser el mismo trabajo que el que porta la luz roja. exacto, Entonces, sí, ¿cómo voy a querer yo, siendo violeta, copiarme de la luz roja o sí, compararme? Es sí, como no tiene lógica. sí, Entonces, cuando se pone así en términos tan burdos como lo estoy poniendo, es más fácil de entender, pero con sí, personas es lo mismo, porque es la sí, energía que sí, portamos y entonces entre todos podremos hacer la luz blanca, la luz, ¿no? Entre todos los colores. Entonces sí, es ir cambiando realmente porque una cosa que uno desde el punto de vista del marketing y todo, que siempre te dicen, bueno, ¿qué te hace único? ¿Qué te hace diferente? Pero con un sesgo de compararte con el otro, de diferenciarse del otro para decir yo soy mejor que el otro porque tengo esto y el otro no. No, simplemente yo necesito saber en qué soy diferente porque ese es mi valor. Sobre exacto, eso eso me potencia, eso, sí, ¿no? sí, El sí, otro era sí, lo sí, suyo. Yo hago esto y esto me potencia y construyo sobre mi autenticidad. Y además que no hay nada más liviano, porque no sí, tenés que aparentar nada ni forzar nada. sí. Entonces, si vamos entendiendo que cada uno tiene su aporte para hacer, su mirada, ¿no? Y nos podemos inspirar unos a otros en lugar Claro, de competir. claro, claro, es enriquecernos todos, porque bueno, a mí Sí. me sabe súper mal no poder ir a tu formación, porque sería la Ay, primera hubiera sido un honor. en ir. Pero bueno, tendrás que volver, porque yo ir a Argentina lo Volveré, tengo complicado. Pero volveré. es eso, y además, Mm. qué
¿qué puede ser más bonito que ir a la formación de uno de tus exalumnos? O sea, Ay, es sí. eso lo que quieres, ¿no? Pero De qué que lindo. salgan, Pero de que tengan éxito, de que les vaya bien, de que encuentren su camino. O sea, es mm, el para qué de todo esto. claro. También habla de tu grandeza, Talia, pero es como, es una comprensión de avanzada, ¿no? Que es como bien de nueva era, de la era de Acuario, que se habla tanto, la era de colectiva, de pensarnos como un colectivo. Entonces, nunca yo estoy por encima del otro. Estamos todo el tiempo en horizontal nutriéndonos. Un día me nutrís vos, otro día te nutro yo. Si como almas, ¿quién sabe quiénes somos como almas? ¿No? Sí, Tu sí, alma sí, sí, respecto a la mía. Entonces, honro tu persona, honro al otro, cualquier otro que esté haciendo este trabajo y puedo aprender de cualquiera y el otro sí. también puede aprender de mí. Claro que sí, si esa es la función que tenemos en el compartir, Sí, es ¿no? ser más caballo y menos persona al final, ¿no? Exacto, exacto, porque Porque los los caballos, caballos, o sea, el potro aprende por mímica, por lo que le enseñan los mm, mayores. Si entra un caballo nuevo en una manada ya hecha, aprende también. O sea, mm, mm, todos aprenden de todos. Yo me acuerdo el pochoca que tengo, que lo traje cuando tenía 2 años. Había nacido libre en los montes de Oñati, en el ajá, País Vasco, ¿no? Y cuando llegó a casa con 2 años, empezó a comer cosas que los demás no comían. Y qué entonces los interesante. demás caballos empezaron a comer esas otras cosas, pues Ah, arbustos que no habían tocado, ¿no? Entonces qué bárbaro. todos aprenden de todos y todos se nutren de todos. Entonces, por eso Sí, digo, ser más caballo y menos sí. persona. Y también en más caballos, en que para mí una de las cosas que más he aprendido de los caballos es que el grupo está primero. La supervivencia de Sí, lo sí, sí, colectivo es sí, lo que manda. sí, Y eso, para nuestra era en este momento, está buenísimo para inspirarnos y tomar de eso, sin perder nuestra individualidad, porque nosotros sí, necesitamos, antes de perderte en el colectivo, necesitas crear tu individualidad, tener una estructura bien sana, una psique en orden, ¿no? No es que sí, puedo pasar a perderme, porque eso es lo pisciano que, ¿no? Que se perdés los límites y después no podés sí, manifestar nada en la vida. claro, Entonces, claro. no, sin perder nuestra individualidad, siendo esto es lo que soy yo, este es mi aporte, esta es mi virtud, ahora sí yo soy una parte de algo más grande, me pierdo, esto más grande es más importante que yo, individuo, ¿no? Sí, sí, Entonces, eso de los caballos para mí es re inspirador, de sí, sentirse que el grupo, lo que es que ellos nadan en eso, sí, van sí, sí, juntos sí, para un sí, lado, para el otro, ¿no? sí. Entonces, eh, es parte de lo que necesitamos empezar a desarrollar, un poco más de ser manada humana. Sí, un poco más de humildad, Mm, ¿no? sí, Un poco más de humildad. sí, pero yo creo que no sé, siento que si bien que el mundo está cayendo a pedazos, no sé cómo está Europa ahora en este momento, Estamos porque fatal. nosotros estamos acostumbrados a estos vaivenes, ¿no? En Ya, ya, acá ya. es nuestra sopa. Sí, Pero sí, bueno, ver sí, que lo que antes era siempre estable y fijo y no pasaba nada, también empieza a ser un poco Argentina, como decir, bueno, el mundo se cae y en el fondo, bueno, está bueno porque para crear desde el corazón y crear una humanidad basada en la autenticidad, en el propio valor, en la colaboración, mm, necesitamos que muchas cosas se bajen, se derriben, ¿no? Muchas sí, estructuras no funcionan, no funcionan para el nivel de conciencia que está el ser humano. Entonces, sí, bueno, hay que permitir que también eso pase, ¿no? Que las cosas que no funcionan eh, se caigan, se caigan, sí, ¿no? sí, 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 que se destruyan, que se desvanezcan, por favor, rápido. Y yo creo que podemos ayudar si nosotros construimos más rápido en comunidad, si hacemos estas cosas y habla, Sí, porque la gente está muy necesitada de de puentes, ¿no? De estos puentes. Entonces, bueno, nosotros tenemos la capacidad de construir estos puentes, hay que hacerlo. sí, sí, sí. Y lo que hablábamos antes, o sea, el privilegio de este trabajo. Para mí uno de los privilegios, aparte de estar formando a la gente, que es para lo Mm, que viene, es, yo sé que de alguna manera estoy colaborando a que cada una de esas personas que pasa por Equilibri se lleva ese granito de arena
para construir un mundo mejor, ¿no? O sea, Mm, mm, tratar mejor al otro, tratarte mejor a ti mismo. Y entonces es una cadena, porque todo se nutre de todo, entiendes el sí, mundo animal de otra manera, es lo que total. hablábamos ayer, o sea, en una sesión no solamente están los caballos, participa todo el Total, entorno, total, o sea, totalmente. hasta la climatología participa. Mira, me acuerdo, hablando de climatología, me acuerdo la sesión individual que tuve contigo allá en el País Vasco, en Oñati, ahí en la formación. Y que justo ya estábamos terminando, yo trabajé sobre un tema con uno de mis hijos, bueno, me sirvió un montón y estaba ahí caballo helado, ahí como naciendo, pero sin tomar mucho vuelo, porque ya lo tenía como retenido, ¿no? Y entonces justo aparecieron arriba unos cóndores del lado del sol y vos me dijiste, mira, allá está, del lado del sol, unos cóndores acá arriba de los caballos, o sea, caballo helado va a volar alto, me dijiste. Así que ya, sí, lo aprendí eso también de vos, ¿no? Sí, Sí, y es maravilloso porque es lo que realmente te hace entender que todos estamos interconectados, mm, absolutamente todo. Y lo que yo hago afecta a todo el planeta. mm, Cualquier decisión que yo tome tiene un efecto planetario, ¿no? total, sí, Y eso te pone en un lugar, primero, de responsabilidad, de ser responsable de lo que haces, y luego de ponerte en tu lugar de lo pequeño que eres, en realidad, claro, ¿no? total, mm, total. Que no nos En pensemos tomar que somos grandes. exacto, tomar como sentido de proporción, ¿no? Sí, Sentido de proporción. En algunas cosas es importante verme como yo lo mayor y en otras necesito mirarme de arriba para abajo, ¿no? Como yo lo exacto, menor, ¿no? Y esa es la exacto. mirada espiritual, eso es lo que te da la mirada espiritual. Empezás a entender que hay todo el tiempo un juego entre lo mayor y lo menor y yo soy parte de algo más grande, pero soy una parte muy importante. Que Ujú, sea parte de algo más grande no significa que soy una más. No, no. exacto, sí, En la medida en que habitamos nuestra pisada, ¿no? Expresamos nuestros colores o nuestros tonos, como es la manera que tengo de decir de lo que trae tu alma, bueno, entonces tu vida tiene sentido, ¿no? sí, Tu presencia hace una diferencia. Y sí, entonces podés, con tu pensamiento, con tu emoción, con tu palabra, con tu acción, aportar algo coherente al mundo. Y entonces empujás para arriba, ¿no? Empujás sí, para arriba y no para abajo. sí, sí, sí. Y tú además, Vicky, eres escritora, eres poeta. O sea, ¿qué es lo que no eres? Yo, qué divina. Mira, Sí, yo fue tengo un interesante libro porque, tuyo. sí, después escribí dos más, Sí, lo porque sé. empecé a escribir, siempre la palabra fue para mí una aliada, ¿viste? Cuando era chica y que me sentía angustiada o mal, o que yo siempre tenía mi diario que escribía y ya escribir me liberaba. Nunca más volví a leer lo que escribía, pero me liberaba. Cuando me enfermé, yo a la par estaba haciendo la escuela de biodanza, de facilitadores de biodanza, donde hacíamos siempre en cada encuentro un espacio de compartir música, poesía y voz, creativo, muy amateur, y entonces donde siempre tenías un aplauso garantizado porque eran todos tus compañeros de proceso, entonces cualquier cosa que vos dijeras, todos te aplaudían y bueno, entonces eso me dio como una plataforma de experimentación de poder compartir lo que yo iba escribiendo en mi proceso. Y tenía una devolución muy grande, muy como impactante del otro lado, ¿no? De pronto yo me daba cuenta que yo hablaba y tenía, no sé, 50 que eran mis compañeros, todos atentos a mis poesías. Y entonces empecé como a creer un poquito más en que lo que yo tenía para aportar tenía algún valor en la escritura. Esto era en el medio de mi proceso de enfermedad y empecé a escribir en Facebook tipo voraz, sacaba en palabras todo mi proceso de tránsito por la enfermedad, que un montón de gente que no tenía idea de por lo que yo estaba pasando, resonaba, me comentaba, me decía, yo decía, escribí un libro, me decían. Por eso que mi primer libro, Serendipia, se lo dedico, le agradezco a Facebook, porque fue como un espacio donde yo empecé a experimentar desde, ni me di cuenta, no sabía yo que tenía un valor en la escritura.
Y después, bueno, para mí la escritura ahí sí tomó un lugar como, nunca hice nada, o sea, nunca ni hice ningún curso de literatura ni de nada, no soy una genuina escritora desde el espíritu, porque lo que me sale, ¿no? Y la verdad es que la poesía, yo digo, hablar de estos temas que son no visibles, que son como temas relacionados con con lo que se intuye, pero todavía no se puede decir con palabras Mm, concretas, requiere de la poesía, mm. porque la poesía usa aproximaciones, metáforas, cosas que tratás de explicar lo mismo, pero con otras. Entonces, la poesía es que me encajó siempre perfecto, porque ni idea, me decían, ¿qué tipo de poesía? Así, qué sé yo, la poesía que me sale del corazón, o sea, Claro. veo una abeja que se me para en mi flor de tela y está un ratito ahí hasta que después se da cuenta que es de tela y se vuela, y yo de eso hago una poesía porque digo, qué belleza, se Sí. equivoca y no hace ningún drama. Entonces, bueno, y eso, y entonces lo empecé a poner ahí en poesía y ahí escribí este Serendipia. Y después, en mi segunda etapa de la enfermedad, escribí otro libro de poesías que se llama Semillas en mi herida, que es Mm, otra manera de mostrar que en el dolor más o en la noche más oscura encontré la luz más plena, encontré mm. la semilla en el dolor. Qué bonito. En otro momento que alguien en una situación así, bueno, muchos me venían a velar, como digo, me venían a despedir, yo estaba conectada con la vida de una manera que nunca me había pasado y supuestamente estaba en un momento muy oscuro. Entonces, esta capacidad de encontrar la virtud en el dolor o la virtud en lo oscuro, en la confusión, bueno, a mí me despejó un montón y lo puse ahí en poesía. Y después escribí El instrumento y la magia de los caballos para despertar la conciencia, que es un libro que ahí hay dos cosas. El título, que ahora te cuento, el título que puse, El instrumento, bastante adrede para el mundo del coaching con caballos, ahora te voy a contar qué hice. Y la magia de los caballos, porque apenas abrís, dice, llamo magia a la medida de mi ignorancia, que Mm, significa que magia, llamo magia porque no sé lo que pasa, pero pasa. N- O sea, todavía soy ignorante en qué es lo que está funcionando, cómo captan estas cosas, no sé, pero que lo captan no tengo duda. Entonces, magia se refiere a eso, como a lo que yo sé, que a estas fuerzas poderosas que actúan por detrás, aunque todavía yo no las puedo, cada vez las voy descubriendo más, pero no las sé manejar todavía, ¿no? No soy yo. Y el instrumento lo puse bastante a propósito porque incluso le di el libro a mirarlo a alguien que me hizo la observación del instrumento, porque los caballos no son una herramienta, que se dice mucho, ¿viste? Desde este sí, mundo, sí, sí. cuidado que los caballos no son una herramienta, porque entonces dando como confusión, el instrumento no es de los caballos que hablo cuando digo el instrumento, sino hablo de el instrumento que es nuestro cuerpo físico, emocional y mental, como vehículo del alma, el instrumento para el alma. Ese es el instrumento. Lo que nuestra personalidad o nuestro ego es el instrumento. Y los caballos nos ayudan a tunear el instrumento con el alma. Eso es lo que nos. Y ahí en ese libro, bueno, porque estudié mucho también de neurociencias, viste, mucha biología para entendernos, para entender qué nos pasa a nosotros frente a los caballos. Claro, Cuando claro. estamos ahí, ¿cómo puede ser que los caballos entiendan mi biología antes que yo? Sí, sí, sí. ¿Cómo saben ellos cuando yo tengo miedo y yo no me doy cuenta? Decía, entonces Claro. esto no puede ser. Yo necesito saber cómo funciona este aparato, ¿no? Entonces lo comparaba con un lavarropas, que todas las que tenemos lavarropas generalmente usamos un programa solo. Tiene 1000 programas, ¿no? Pero seguro que es muy ineficiente el uso que le damos a lavarropas. Si Sí, hubiéramos leído el manual, bueno, con nosotros es lo mismo. Tenemos un claro. aparato, una tecnología que tiene un montón de funciones que nosotros usamos la básica, la automática y un poquito más. Sí, 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 En sí, cambio, sí. si empezamos a entender cómo funcionamos, podemos sacarle mejor jugo a este instrumento. Claro, claro. Mejor jugo es vivir más a pleno, generar más amor, hacer aportes más valiosos al mundo. Eso es vivir, es tunearte y sacarle provecho al instrumento. Así que Sí, bueno, sí. ahí, y siempre estoy
tal con la escritura? Ahora seguramente ya voy a escribir algún otro, Esperemos que algún otro sí, libro. esperemos que sí. ¿Y tu relación con los caballos? Cuéntanos, porque siempre me interesa saber desde dónde se relaciona la gente con los Mira, caballos, ¿no? yo, desde que tengo uso de razón, estoy con un caballo, unos, no con uno, sino tenía uno, Don Manuel, el Don Manuel, que, bueno, mamá me decía siempre que te pasabas horas, llovía, y yo te decía, Vicky, entra, que está lloviendo, y yo, no sé, tenía 4 años, 5 años, y arriba del caballo me iba al monte, me bajaba y allá me quedaba con el caballo, porque después no me podía subir, porque yo era muy chiquitita, ¿viste? Hacía casitas abajo, teníamos un caballo blanco muy, muy manso, medio percherón, y entonces le poníamos una escalera con una de mis hermanas, una escalera de las camas cuchetas, ¿viste? Ahí, y abajo hacíamos el living. Entonces poníamos una mantita y nos tomábamos el té, que eso jugábamos a la mamá, abajo de la panza del caballo, y los cuartos eran arriba. Así que el caballo siempre fue como mi amigo, Talia, como que yo no me di cuenta que es de eso hasta los 40 y pico cuando empecé a trabajar así con los caballos, que yo lo había naturalizado tanto que no me daba cuenta que eran mis amigos, que entonces que tenés un lenguaje que yo vine sabiendo hablar con ellos de chica, después me olvidé y después dije, ay no, esto de dónde lo sacaste, no estudiaste nada, todas estas cosas que bueno, que Mm. tuve como personalidad tan exigente, y después volví a encontrar que no, esto en mi esencia, yo tengo muchas historias de chica con caballos, y entonces me animé a recordar, ¿no? A recordar que de niña y quizás en otras vidas he estado muy, muy vinculada siempre con los caballos. Fui peticera de papá, ¿viste? Cuando era un mundo muy masculino, papá jugaba al polo y yo era la peticera con siempre, siempre. Después hice salto, hasta que, bueno, los dejé, que dije ahí, dije, bueno, yo en otra vida me voy a dedicar a los caballos, porque en esta tengo que triunfar en la ciudad. Ya. Eso fue lo... Y bueno, me fui a la ciudad, triunfé en la ciudad y la verdad que tenía un vacío. Decir, Mm. esto es como, llegué acá y ¿ahora qué? ¿Ahora Ya. qué? Ya llegué a donde lo tenía que hacer y ahora... Y bueno, y ahí es cuando me vine a pique y bueno, los caballos otra vez vinieron como al rescate de recordar que teníamos un asunto pendiente en esta vida, ¿no? Así que me costó mucho, Talia, como porque digamos, ya no creía en ser economista, digo, yo no quiero, no funciono así, pero ¿quién soy? ¿Qué hago? Y bueno, y ahí todo el tiempo volvían a aparecer los caballos y dije, bueno, voy a empezar doma, y hice cosas de doma. Me boicoteé muchísimo porque ¿qué voy a hacer a los 40? ¿Quién te crees que sos? ¿Que vas a domar? No, me parecía como... Pero bueno, esto es tan fuerte que cuando te empuja. Yo, viste, avanzás y bueno, y perdía noción del tiempo cuando estaba con los caballos y me digo, esto es la gloria para mí, quiero estar acá más tiempo y bueno, y así me reconquistaron otra vez, ¿no? Sí, tienen una manera, porque a mí me pasó lo mismo, ¿no? De pequeña habían caballos en casa, siempre hubieron caballos, mi padre era un gran caballista y yo me fui alejando de ellos. Primero en Mm. el mundo de la música durante muchos años, mundo de la publicidad también, pero de alguna manera es que ya te buscan Ay, para que sí, te quedes. Y al, sí, sí, y sí. al final es tan obvio que dices, bueno, pues va a ser que sí, ¿no? Entonces tendrá que ser, y tengo una historia cortita que te la voy a hacer, pero que te buscan para que te quedes y te buscan para estar contigo, y ahí viene esta historia. Yo tenía 8 caballos y un día Juan, mi hijo, uno de mis hijos me dice, mamá, se te escapó un caballo, que entre las cosas que te pasan, se te escapan los caballos. Se te escapó un caballo y está ahí afuera. Bueno, cuando lo voy a ver, no era un caballo mío, era otro caballo, un caballo blanco, grandote, y lo miro, unos ojos negros, lo miro y le digo, pero vos quién sos, porque no sabés la mirada o sea, me miró como diciendo, nos conocemos.
¿Vos quién sos? Le dije, bueno, lo agarré, llamé acá, yo vivo en un espacio cerrado, dije, a alguien se le escapó un caballo. Bueno, no, el caballo no era de nadie. De nadie. Yo vivo en un lugar cerrado, ¿no? Tienen alambre perimetral, laguna en el otro lado. Y entonces, bueno, ¿de dónde vino? Habrá venido de la laguna, la cola toda llena de abrojo. Bueno, una yegua gigante. Yo digo, ¿quién es esta yegua? ¿Quién es? Que, viste, está domada, es potra. Bueno, la empiezo a ver, a conocer un poco. Y ahí le mando a alguien que me ayudaba ahí en estos trabajos espirituales y me dice que me traía un mensaje. Pues yo le dije, esta yegua me trae un mensaje de alguien. Sí, de un hombre que partió hace poco, es para decirte que tiene sus alas desplegadas en el cielo, que está en paz. Bueno, ella no tenía idea, pero mi padre había muerto hacía 2 meses Wow, y papá el día de morir, el día que se estaba muriendo, yo le leí un poema y se lo dediqué agradeciéndole de que me haya vinculado con los caballos y le dije, cada vez que vea los ojos de un caballo te voy a ver a vos, cada vez que huela a un caballo te voy a oler a vos. Wow, entonces eso fue para mí, bueno, wow, papá, wow, se me ponen los era, pelos de punta. Wow. lo empezamos a llamar el abuelo Carlos, ¿no? El nombre de papá. Lo dejo acá en el parque, vienen todos mis hermanos para la primera reunión después de la muerte de papá. Y entonces estaba el abuelo Carlos, la yegua, acá dando vueltas entre todos. Ella me dijo, la mujer esta me dijo, si se va o se queda, no importa, ella ya vino a pasarte tu mensaje. Bueno, cuando estábamos todos en la laguna, ella se para en el borde de la laguna y empieza como a mirar al horizonte, como a querer irse. Y entonces una de mis hermanas me dice, Vicky, me parece que se quiere ir. Y bueno, le bajo el alambre, el eléctrico y que se vaya, si no es mía. Si se quiere ir, ya, bueno, le bajé el hilo y empezó a entrar en la laguna, 500, no sé, 500 metros adentro del agua, sola, ¿eh? Chao, abuelo Carlos, le decían mis sobrinos. Último adiós, dice alguien, y ella se da vuelta, tipo película, y empieza a galopar hacia acá, por el agua, a toda la vuelta y se para delante de la tranquera de casa. Wow, Tremendo. Ese es el wow. caballo alado. Y sigues teniendo al Sí, abuelo? es la yegua de la foto del libro, al abuelo Qué Carlos. historia más bonita, qué Bueno, o sea, impresionante. tremendo. Imagínate si no tengo que dedicar mi vida al trabajo espiritual, porque esto es de Sí. otro orden, Sí, te lo están diciendo por todas partes. ¿no? Es muy evidente. Así que Qué bueno, sí, bueno. ella, sí. Y has dicho una cosa que a mí me está surgiendo mucho últimamente, ¿no? La autoexigencia de la gente. Mm, Porque esa autoexigencia lleva a tener como poca fe en uno mismo mm, mm, también. mm, Entonces, mm. ¿cómo se puede superar esto? Ok. Lo digo porque veo muchos alumnos que se machacan de una manera brutal Mm, mm. con esta autoexigencia, diciendo, no, déjate ir, o sea, Sí. equivócate, no pasa nada. Para mí, el camino más rápido es conectarte con tu alma, que es difícil, pero es lo más rápido, porque cuando vos te conectás con lo que vos sos, esa exigencia se diluye automáticamente. Aparece un amor hacia lo que vos sos. Después tenés que bajarlo al cotidiano, ¿no? Tenés que ir y dar el paso. Pero tengo dos cosas para decir sobre la autoexigencia. Una es esa, que es necesitamos mirar esta mirada amorosa de nosotros mismos como mirándonos a quiere ser lo mejor posible, pero necesitamos avanzar, porque la manera de hacerlo bien es hacerlo. Hacerlo, te equivocas, observas, corriges, vuelves a hacerlo, ¿no? Sí, Entonces, la autoexigencia es un miedo a fracasar, un miedo a sí, equivocarte, miedo a que te juzguen, sí, para sí, ponerlo en pocas palabras, sí, miedo a quedar apartada. Muchas veces eso la persona que es exigente, paradójicamente, nunca tuvo una situación de quedar apartada o de ser insuficiente o ser condenada en general. Son gente que se autoexige y tienen todas las virtudes. Uno lo ve de afuera y decís, pero esto tenés todas las virtudes. ¿Por qué? sí, sí, Bueno, muchas veces eso viene de traumas, viene de traumas de haber
de haber sentido que no sos suficiente en función de lo que se esperaba que de tu contexto, ¿no? De Entonces muchas creencias veces, limitantes, totalmente, básicamente, sí, que total, vienen de fuera, sí. que vienen de fuera, que Sí. se esperan que vos seas una cosa y vos sos otra, y entonces Ujú, querés encajar con algo que no sos, y sí, entonces viene sí. una sobreexigencia. Pero hay otra, yo siempre veo la semilla en la herida. O sea, hay una cualidad en la exigencia que se la quiero dar a todos los a todos los que son autoexigentes y que se Venga, sienten autoexigentes, que en realidad ahí hay una vuelta virtuosa, que es, es una fuerza propulsora que te invita a no quedarte achanchada, ¿no? Y eso está bueno, una dosis de exigencia está bueno porque te invita, no te conformás con, si no te conformás con lo mínimo, significa que hay más de vos ujú, para ujú, sacar. Entonces ujú, tenés ganas de buscar más, de ir al alambrado que viene, seguir avanzando, de saltar el siguiente. Ahora, cuando eso está en desequilibrio, se convierte en un bloqueo, ¿no? claro, Entonces, claro, pero una dosis de exigencia está bueno porque significa que vos todavía tenés más cosas para volcar. Entonces es como te estás apretando un poco las tuercas para decir, dale, dale, claro, saca todo lo que, todo el jugo que traes, ¿no? sí, sí, Entonces, sí, sí, quiere decir que yo lo he experimentado conmigo, Talia, que así he sido requete contra autoexigente, y pero a medida que decís, ah, bueno, si yo no me hubiera apretado un poco acá, no hubiera publicado un libro. ¿No? claro, Si yo claro, no hubiera, entonces, bueno, dale que podés, es un poco el dale sí, que podés, pero darle la vuelta en el sentido de ser exigente como alentándote, ¿no? Si tenés capacidad de avanzar, alentate, que la sí, exigencia sea como propulsora, no claro, que sea adelante, sana, ¿no? sí, que sea sana, Exacto, sí, 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 exacto. sí. Mm, Y ya para acabar, siempre me gusta acabar de la misma manera, para todas las personas que están empezando o que encuentran que es difícil empezar, o van a hacer una formación o acaban de hacer una formación, porque los inicios son mm, complicados, lo sabemos, mm. hay trabajo que hacer. ¿Qué puedes recomendar? No claudicar, no claudicar. Mi- eh, insistir, haces un taller y viene, se anotan dos, hacelo con dos. Y seguí, seguí, seguí y no claudiques. Marca tu norte, Mm, seguí abriendo la puerta de tu negocio todos los días hasta que al final, ah, acá está la de los caballos, vamos a la de los caballos. Si uno aparece y desaparece, no te ve nadie, ¿no? sí, Entonces, seguí sosteniendo, persistiendo. Y yo te contaba ayer que he tenido estas experiencias de frustración enorme, porque yo quería, claro, la autoexigencia quería que yo vengan 20 y venían dos. Y después de suspender algunos, cuando decís, bueno, lo hago igual, terminás expandida con dos. Entonces, decís, quién pone el número? ¿De dónde sí, viene que sí, sí, 20 sí, 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 justifica y dos no? sí, Entonces, sí, sí. aún sea con uno, el trabajo le va a servir a la persona y te va a servir mucho a vos. Así que adelante, no claudiquen, no pares, no pares, no pares, seguí. Y además hay toda una red donde vos te podés nutrir, ¿no? De todos Sí, nosotros, de todos los que estamos con esta conciencia de colectiva, de colaborarnos. Y esa es parte de lo que es para mí de alma a alma. Dale, que hay mucho trabajo para hacer, no hay más tiempo para dudar. sí, No necesitas nada más. Empezá modestamente sabiendo hasta lo que sos capaz en este sí, momento, sí, que sí, quizá es hacer una reunión a respirar con los caballos. Listo, ya eso es un montón. Lo que sí, te sientas a gusto, pero sí. hacé, avanzá, avanzá. Eso sería. Qué buen, qué bueno. Sí, 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 sí. Porque, a ver, lo hemos pasado las dos, los inicios son complicados, Mm, pero, pero si sigues con tesón, o sea, mm, empujar, yo soy Tauro, entonces no me cuesta, ¿no? O sea, claro. voy, 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 ¿no? Yo soy Aries, imagínate, explosiva. Bueno, no va por acá. Otra cosa que uno dice es, ah, bueno, no, si no va, si no se anota gente es porque el universo no quiere, ¿no? Eso es un autoengaño, es una Sí, chicana sí, sí, del New Age espiritual. No, sí, el sí, universo no te manda, ¿vos querés o no querés?
Si querés, te exacto, tenés que comprometer. Entonces, exacto. comprometerte es estar, y bueno, hay momentos donde son más difíciles, después de pronto vienen más, y después vas entendiendo que el valor de lo que haces es mucho más grande de lo que vos crees. Entonces, es pequeño, es desde el ego juzgar mis resultados por lo que yo veo, que es cuánta Mm, gente viene, por ejemplo. No mm, sabes el impacto que eso tiene en la otra persona. Desde claro, el punto de vista espiritual empezás a honrar eso. Y sí, viene una persona y honrás porque esa persona sí, sí, seguramente va a impactar mucho más alrededor. Entonces tu sí, trabajo tiene un impacto más largo, claro, ¿no? claro, claro. Vicky, ha sido preciosa, preciosa, Bueno, preciosa esta charla. Yo espero que un montón de alumnos míos se apunten a tu formación. Ya les he enviado la información porque creo que realmente vale la pena. ¿Vale? Y luego también, egoístamente, para que me lo cuenten. por supuesto, por supuesto. Por supuesto. No, Así que te para mí así, agradezco mucho, sí. mucho, mucho, Bueno, de yo verdad. también, muchas gracias y también darme la posibilidad de hacerme conocer un poco en España, porque la verdad es que, digamos, acá, en la primera vez que voy a ir a España, no me conoce Pues, tanta gente, si bien algunos sí, pero no muchos, así que entrar por la puerta grande contigo es una bendición, así que pues para muchas todos los gracias. que estáis escuchando desde España y Portugal y otros países en Mm, Europa, que hoy en día hay vuelos low cost a sí, Punta Pala, no os lo perdáis, de verdad. qué amor. Bueno, Muchas muchas gracias, Vicky. gracias. Muchas Talia, te gracias. quiero mucho, muchas Yo gracias, ¿eh? también. Bueno, un beso grande. Bye bye. Chao.